Hola chicos, ¿cómo están? Aquí de nuevo Caterina Picciotti, Master Degree Marketing and Sales Management. Y hoy vamos a tratar el capítulo 6 de nuestro libro Dirección de Marketing que se llama Análisis de los mercados de consumo. Para comenzar, y siempre me gusta recordar que el propósito de marketing es cubrir y satisfacer las necesidades y los deseos de los clientes. Ese es el principio del que siempre hablo y que siempre me gusta tratar, porque nos recuerda que el marketing no es publicidad, que el marketing no es promocionar, sino que el marketing es encontrar y descubrir las necesidades de nuestros consumidores. Los especialistas en marketing debemos tener un total entendimiento de cómo piensan, sienten y actúan los consumidores. Ellos son nuestro todo y tenemos que saber todo de ellos. ¿Para qué? Para ofrecer un valor claro a cada uno de sus necesidades y deseos. Para que el marketing tenga éxito, es preciso que las empresas tengan una completa conexión con sus clientes. En este momento hablamos de una orientación a marketing holístico. Un marketing holístico implica entender a los clientes como un todo, es decir, obtener un panorama de 360 grados, tanto en sus vidas cotidianas como en los cambios que ocurren en ellas, para que los productos adecuados siempre se comercialicen entre los clientes adecuados y de la manera correcta. Recuerden que en marketing nos respondemos siempre 5 preguntas. Este capítulo que vamos a analizar explora la dinámica de compra del consumidor individual y en el próximo capítulo, que veremos más adelante, analizaremos la dinámica de los compradores empresariales. Podemos respondernos, y al terminar este capítulo podemos respondernos las siguientes preguntas. ¿Cómo influyen las características del consumidor en su comportamiento de compra? ¿Cuáles son los principales procesos psicológicos que influyen en la respuesta del consumidor al plan de marketing? ¿Cómo toman los compradores las decisiones de compra? ¿Y en qué modos se apartan los consumidores de los procesos de toma de decisiones deliberados y racionales? La primera parte o el primer fragmento que vamos a ver en este video de 15 minutos van a ser los factores que influyen en el comportamiento del consumidor. El análisis del comportamiento del consumidor es el estudio de cómo los individuos, los grupos y las organizaciones eligen, compran, usan y deshacen bienes, servicios, ideas o experiencias para satisfacer sus mercados, necesidades y deseos. Nosotros los especialistas en marketing debemos entender en su totalidad tanto la teoría como la realidad del comportamiento del consumidor. Pero, Catherine, yo me hago una pregunta. ¿Qué es analizar el comportamiento del consumidor? Analizar el comportamiento del consumidor quiere decir todos los factores que en él influyen para tomar la decisión de compra antes, durante y después de la compra. Entonces, para ello nosotros tenemos que ver tres factores muy importantes para entender el comportamiento de compra del consumidor. Estos tres factores son los factores culturales, sociales y personales. Como primera medida vamos a ver los factores culturales. Los factores culturales incluyen la cultura, la subcultura y la clase social a la que pertenecen y son influencias que particularmente importantes para el comportamiento de compra del cliente. La cultura, como lo dicen las diapositivas, es el determinante fundamental de los deseos y comportamientos de las personas. Los que han dado clase conmigo, yo les he explicado que la cultura viene de lo que el padre le enseña al hijo y de eso el ser humano basa sus principios culturales. Recuerden que cuando somos seres humanos que tenemos toma de decisiones, vamos tomando diferentes líneas, pero nuestra línea base cultural es la que viene de padres a hijos. La cultura es el determinante fundamental de los deseos y comportamientos de las personas. Como lo dije anteriormente, por ejemplo, a través de la familia y las otras instituciones, los niños estamos expuestos cuando los niños crecen y nacen, están expuestos a valores tales como el logro y el éxito, la actividad, la eficacia y la practicidad, el progreso, el confort material, el individualismo, la libertad, la comunidad exterior, el humanitarismo y la juventud. Por eso, y si analizamos un poquito nuestra vida nosotros nos damos cuenta que nosotros en parte somos un reflejo de lo que nos enseñaron en nuestra casa.
Si ustedes interiorizan un poquito esta información, nos damos cuenta que muchas personas dicen, no, pero los padres tenían empresas, son emprendedores y su hijo es igual. O estamos orientados a las relaciones, somos personas que nos gustan construir relaciones, eso viene de nuestros padres. O somos personas orientadas al logro, somos personas orientadas al éxito, le tenemos miedo al fracaso. Mucho de eso es una cultura que viene intrínseca, viene de manera intrínseca, que nosotros no la decidimos, sino así como nuestro nombre es impuesto al nacer. Nuestros padres vienen de una cultura de sus padres, ellos formaron sus propias bases culturales y después nos la dan a nosotros o pasa a nosotros. Los especialistas en marketing debemos entender y debemos atender cada detalle de los valores culturales de cada país para entender cómo comercializar nuestros productos de la mejor manera y cómo encontrar oportunidades para el desarrollo de nuestros productos. Los que me ven, y si están en Colombia, nosotros nos damos cuenta que nosotros tenemos factores culturales en el mismo país que difieren. La zona del interior, los paisas, y nosotros, inclusive en la costa Caribe, que somos muy parecidos y en cada una de las ciudades tenemos idiosincrasias y factores culturales que, en las que diferimos un 100%. Cada cultura consta de subculturas más pequeñas que proporcionan identificación específica y socialización más profunda a sus miembros. A su vez, las subculturas incluyen las nacionalidades, las religiones, los grupos étnicos y las regiones geográficas. Cuando las subculturas crecen lo suficiente en tamaño y recursos, a menudo las empresas diseñan planes especializados de marketing para atenderlas. Recuerden, cada uno de nosotros nos volvemos únicos. El marketing, como lo aprendimos en un capítulo anterior, el marketing tiende a ser personalizado, es decir, nos hablan con nombre propio. Y pasamos de un consumo masivo a un múltiple consumo, a un nicho de mercado y un marketing individual o un marketing personalizado. Prácticamente todas las sociedades humanas adoptan una estratificación social mediante la formación de clases sociales, divisiones homogéneas y perdurables que se ordenan jerárquicamente y cuyos miembros comparten valores, intereses y comportamientos similares. Una representación clásica de las clases sociales establece una división en 7 niveles ascendentes: clase baja inferior, clase baja superior, clase trabajadora, clase media superior, clase alta inferior y clase alta superior. Los miembros de las clases sociales muestran preferencias distintas hacia productos y marcas en muchas áreas, incluyendo ropa, mobiliario para el hogar, actividades recreativas y automóviles. También difieren en las preferencias de medios. Los consumidores de clase más alta a menudo prefieren las revistas y los libros, y los consumidores de clase más baja suelen inclinarse por la televisión, sin decir que los de clase más alta utilicen la televisión. Incluso dentro de una categoría como la televisión, los consumidores de clase más alta podrían mostrar mayor preferencia por programas de noticias y dramas, mientras que los consumidores de clase más baja se inclinan por los reality shows y los deportes. También existen distinciones lingüísticas, así que los textos publicitarios y los diálogos deben sonar auténticos para la clase social a la que van dirigidos. Entonces, resumiendo, los factores culturales tienen 3 elementos fundamentales, que son la escultura, la subcultura y las clases sociales. Después vamos a un segundo factor que se llama los factores sociales. Los factores sociales, además de los factores culturales, los factores sociales tienen también un grupo o subgrupos dentro de los factores sociales. Estos son los grupos de referencia, la familia, los roles y estatus sociales que afectan nuestro comportamiento de compra. Estos, los primeros, que son los grupos de referencia, los podemos catalogar. Los grupos de referencia de una persona son aquellos grupos que tienen influencia directa, cara a cara o indirecta, sobre sus actitudes y comportamientos.
Los grupos que tienen una influencia directa se llaman grupos de pertenencia. Algunos de ellos son grupos primarios, con los que la persona interactúa con bastante continuidad e informalmente. Los ejemplos incluyen, por ejemplo, familia, amigos, vecinos y colaboradores. También hay grupos secundarios, por ejemplo, grupos religiosos, profesionales y sindicales, que tienden a ser más formales y requieren menor interacción continua. Recuerden, en los grupos de referencia existen dos grupos: grupos de pertenencia o grupos primarios y grupos secundarios. Grupos primarios son nuestro núcleo con quien interactuamos todo el tiempo y tenemos una comunicación directa. Este ejemplo podría ser: nuestros padres nos recomiendan, nuestros padres nos refieren un producto o un servicio, mi hermana prueba algún producto de belleza o algún producto de consumo masivo y me dice, eh, pruébalo, te va a sentir bien. Hay para diferentes tipos de cabello, etcétera. O grupos secundarios eh, que tienden a ser más formales y requieren menos interacción. Pero con las nuevas tendencias del marketing en grupos secundarios podríamos incluir influenciadores que sin conocerlos son grupos de referencia para nosotros, pero no pertenecen a nuestro núcleo de interacción continua, sino que pertenecen a nuestros grupos secundarios de interacción. Inclusive no tenemos interacción con ellos, es una interacción no mutua, no en dos vías, en una sola vía, pero nosotros lo seguimos y nuestros factores se ven influenciados por nuestros factores sociales se ven influenciados por esas segundas personas. Los grupos de referencia influyen en los miembros, al menos de tres maneras. Exponen al individuo, la primera, exponen al individuo a nuevos comportamientos y estilos de vida, influyen en las actividades y el concepto personal, y crean presiones de conformidad que pueden afectar las elecciones de productos y marcas. Esto suena extraño, ¿no? Los grupos de referencia influyen en los miembros en al menos tres maneras. Exponen al individuo a nuevos comportamientos y estilos de vida. Recuerden que nuestros grupos de referencia incluyen grupos primarios y grupos secundarios. Los grupos primarios, familia, amigos, vecinos, y grupos secundarios, terceras personas con las cuales no interactuamos todo el tiempo, pero de las cuales seguimos información. Entonces, la primera manera en la que pueden influir en los miembros de un grupo de referencia, es que existan nuevos comportamientos y estilos de vida, y un ejemplo claro es esta tendencia de bienestar y salud, en la cual, si hablamos de grupos primarios, puedo tener una amiga, un familiar que esté migrando a un estilo de vida saludable, un estilo de vida que te cuidas, que cuidas tus niveles de azúcar, que cuidas tus harinas, etcétera, y yo lo tomo como una persona de referencia para mi vida y decido que yo también voy a tomar ese estilo de vida. Ese puede ser un ejemplo. Influyen en las actividades y el concepto personal, en las actitudes, perdón, en el concepto personal. Es claro, cuando, cuando yo siento que, en este caso que hablábamos de bienestar y salud, yo siento que de manera personal me puede hacer un bien a mí como persona y a mí como ser humano, yo puedo influir, puedo cambiar mis actitudes, o en muchos casos, si no quiero hablar del mismo ejemplo de bienestar y salud, cuando nosotros, por ejemplo, hablemos de los grupos secundarios, el ser humano tiene una necesidad de pertenecer. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos hablar de, em, de grupos sociales, ya sea música, religión, que toman unas actitudes en conjunto o en grupo y influyen en mis actitudes personales y yo cambio mis actitudes. Y la tercera es que crean presiones de conformidad que pueden afectar las elecciones de productos y marcas. En este caso me gustaría poner el ejemplo de cuando viene una moda que es diferente a una tendencia y por presión eh, puede determinar que yo elija un producto o una marca en específico simplemente por presión social, sin ver presión social de la misma manera. En este caso, eh, la gente se ve influida por grupos inclusive a los que no pertenecen, grupos de aspiración, por ejemplo, eh, aquellos a los que a las personas les gustaría pertenecer, o grupos disociativos, que son grupos cuyos valores o comportamientos son rechazados por un individuo, grupos disociativos.